Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo B1 y el día de hoy vamos a exponer las teorías psicosexual, psicosocial y psicogenético. Comenzamos por el nombre de las integrantes. Abigail, Carmen, Priscila, Wendy, Abigail, Paulina. Y su servidora Mayra. Vamos a comenzar por los datos bibliográficos del autor. Tenemos como autor de esta teoría psicosexual a Sigmund Freud. Él nace el 6 de mayo de 1856 en una pequeña comunidad llamada Freiberg. A la edad de 21 años, Freud tuvo a su primer hijo y lo llamó igual que él, Sigmund. Freud pasó muchos años tratando de reducir la personalidad de las neurologías. creó una tensión incelular y estaba en contra de todos aquellos que se oponían a sus teorías. Finalmente muere en 1939 a causa de un cáncer maxilobucal. Bueno, vamos a seguir con el contexto en el que se desarrolla esta teoría y la construcción de la teoría en el desarrollo psicosexual se desarrolla a partir de 1913 a 1923, que es la etapa pregenital en donde se desarrolló, por así decirlo, y todo comienza porque Sigmund Freud decía que la pulsión sexual es la fuerza motivacional más importante. Y él decía que no solo que esta pulsión no solamente era para adultos, sino que también era para niños e incluso para los infantes. También nos dice que observaba, todo esto lo observó, fue a partir de la observación que él tuvo en las diferentes etapas del desarrollo de la vida, y él vio que todo esto se daba en las diferentes partes de la piel, ya que nosotros, o bueno, en general se tenía láser en diferentes partes de la piel. También decía que para esto desarrolló 5 fases muy importantes, que es la oral, la anal, la falítica, lactante y genital. Cosas que fueron muy difíciles para él. A él se le hizo una tarea muy difícil, ya que tenía una multitud de problemas, puesto que en esta etapa, por así decirlo, en esta época, era diferente hablar del tema, por así decirlo, era un poco difícil para la edad, para, eh, para la clase alta, la clase media e incluso y mucho mayor para las mujeres. También decía que el énfasis no estaba basado en la cantidad sexual, sino en su sociedad, como lo acabo de comentar. Yo les voy a hablar sobre las etapas de los postulados de Freud. La primera etapa es la etapa oral. Esta inicia desde el nacimiento hasta los 18 meses. El foco de placer es la boca. Todo lo que el infante encuentra se lo lleva a la misma. La segunda es la etapa anal. Este va desde los 18 meses hasta los 3 o 4 años de edad. El infante encuentra placer en el ano. Lo que hace el infante es retener y expresar sus necesidades. La tercera etapa es la etapa fálica. Esta va desde los 3 o 4 años hasta los 5, 6 o 7 años de edad. El foco del placer son los genitales. La masturbación a estas edades es bastante común. La cuarta etapa es la etapa de latencia. La etapa de latencia. Este va desde los 5, 6 o 7 años hasta los 12 años. En esta etapa Freud supuso que la pulsión sexual se suprimía en el servicio del aprendizaje. Los niños a estas edades son sexualmente calmados. La quinta y última etapa es la etapa genital. Esta inicia desde la pubertad y la pulsión sexual se suprime en la adolescencia. Freud estableció que la masturbación, la homosexualidad y entre otras manifestaciones eran inmaduras. Siguiendo con la teoría psicosocial, tenemos como autor a Erik Erikson. Él nace el 15 de junio de 1902 en Frankfurt, Alemania.
Al terminar la secundaria, Eric quería ser artista. Posteriormente aplicó para una plaza docente en la Escuela Experimental para Estudiantes Americanos y cuando lo obtuvo impartió clases de artes. Tuvo 3 hijos con una profesora de danza teatral, misma que conoció en la escuela. En el año de 1950, Eric publica un libro llamado Childhood and Society. Posteriormente se desarrolló impartiendo clases, brindando su enseñanza en una clínica en Massachusetts y finalmente muere en el año de 1994. Bueno, yo les voy a explicar el contexto que este tuvo, ya que la teoría psicosocial se desarrolló por, como lo acaba de comentar mi compañera, por Erik Erikson, y fue mediante la reinterpretación que tuvo el psicoanalista Sigmund Freud, ya que él tuvo mucha influencia en base a esta teoría. Y todo comienza porque Erik Erikson en esa época fue a Oglala, Dakota, ya que él visitó esa parte de Oglala y se conmovió mucho por las dificultades que los niños tenían por la habla y la observación. Entonces, él supuso que el mundo no era fácil de interpretar y aceptó un trabajo, después de esto, él aceptó un trabajo en medicina que era de Harvard y también tuvo consultas privadas en psicoanálisis de niños. Con base a esto decía que las tareas más funcionales y características psicoanalistas eran por parte de la naturaleza. Y también decía que él le llamaba crisis por seguir la tradición freudiana, al término más amplio y menos específico. De igual manera decía que debía de aprender a confiar y a desconfiar, ya que eso ayuda al desarrollo de los padres y también la respuesta de los padres ayuda a los niños a tener confianza en su cuerpo dependiendo de cómo va creciendo y se da cuenta de sus necesidades biológicas. Aquí Erik Erikson postula 8 etapas, que la primera es la confianza versus la desconfianza, que va desde los 1 años desde los 0 años a los 1 años. Aquí papá y mamá promueven un desarrollo familiaridad y aquí el niño da el sentimiento de que habla es de la autonomía versus la vergüenza y la duda. Acá el niño ya tiene autonomía propia e independencia. También nos habla de la iniciativa versus la culpa, que va desde los 3 años a los 6, que acá se relaciona con iguales. También nos habla de la laboriosidad versus la inferioridad, que es desde los 6 a los 12 años, que acá lo comparan con los demás. También nos habla de la integridad yoica versus la confusión de roles, que va desde los 12 años a los 18 años y la adolescencia. Acá los adolescentes se preguntan quién soy yo y qué quiero hacer de mi vida. Acá, en esta etapa, moldea la personalidad del adolescente. También otra etapa nos habla de la intimidad versus el aislamiento, que va desde los 18 años a los 30 años. Acá forman las relaciones íntimas amorosas y también se puede dar el aislamiento y la soledad. También nos habla de la generabilidad versus la autoabsorción, que va desde los 20 a los 50 años, que es al adulto viejo. Acá es la preocupación por la generación futura. También nos habla de la integridad versus la desesperación, que es desde los 50 años hasta un adulto muy viejo. Que acá ya no se preocupan, cuando ya no tienen la misma fuerza y siempre se van al pasado. Lo recuerdan con nostalgia o con desesperación. El tercer enfoque teórico es el psicogenético. Lo postula Jean Piaget. Jean Piaget nació el 9 de agosto en Chanel. Su carrera científica comienza con el
estudios sobre un pájaro albino. También se considera como es el rey de la psicología y lleva más de 30 doctorados durante el siglo XX. Finalmente fallece el 16 de septiembre de 1939 en Ginebra. Uno de los postulados de Piaget es que construyó la teoría de adaptación para así poder comprender la organización. Esto fue en 1979. Otro de los postulados es que renovó completamente la comprensión del pensamiento del niño. El concepto de la psicogenética es propuesto por Piaget diciendo que la lógica es la coordinación de las acciones y el problema del conocimiento no solo es experimental ni filosófico, sino formativo, y eso lo dice a través de investigaciones. Como conclusión, cada uno de ellos aportó al desarrollo de la humanidad. Un ejemplo de ello es el aporte fundamental de Freud. Dejó a la humanidad la vida psíquica y consciente, la interpretación del sueño, el desarrollo psicosexual, la teoría de la personalidad. Uno de los aportes de Eric. El principal aporte de Erikson se dio en términos de psicología evolutiva. Otro de los autores fue Jean Piaget. Se desarrolló en la adolescencia a través de su interés sobre la vida humana, filosófica y metafísica. Como antes lo mencioné, cada uno de ellos fue muy importante para el descubrimiento de nuevas teorías para el desarrollo. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y con eso terminamos. Bueno, gracias.